Ya, a ver, vamos a comenzar con la clase. Mm, ya, vamos a ir resolviendo ya los exámenes de lo que del anterior semestre. Entonces, esta es la pregunta 5. Ya. Mm, a ver, ya, ya, vamos. Eh, entonces, continuamos con la resolución de exámenes. Ya, entonces, en este caso, fíjense chicos, dice acá, se ha ejecutado un análisis mecánico. Entonces, hay dos tipos de análisis. Uno es por tamizado y el otro es por, bueno, este por tamizado y el otro por hidrómetro. ¿Vale? Son dos. Entonces, los resultados se presentan en las tablas 1 y 2, ¿no? Esta es la tabla 1, la tabla 2, ¿ya? Además, las tablas 3 y 4, más abajo, los resultados de índice de consistencia en la parte final del suelo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consistía esto? ¿Ya? Eh, vamos a ver, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es este, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá este ensayo por tamizado, este ensayo por hidrómetro, ¿ya? Entonces, lo que, fíjense, ahorita 100 está de forma descendente, ¿no? Los porcentajes que pasa. Y este porcentaje que pasa, fíjense, en hidrómetro otra vez está, ¿no? De manera descendente, pero hay que unir ambas curvas, en una sola curva hay que unir, ¿ya? ¿Cómo se une? De esta forma, ¿ya? Entonces, atender cómo se hacía la resolución, así para que puedan hacerlo igual, ¿ya? Entonces, no sé si lo pueden ustedes planillar en Excel, es muy sencillo planillarlo en Excel, pero lo voy a desarrollar de manera detallada para que ustedes entiendan cómo va a ser, ¿ya? Listo, abertura. Aquí en este caso, abertura es porcentaje que pasa, ¿ya? Ese es porcentaje que pasa, ¿listo? Entonces vamos a ir colocando todos los datos posibles. Listo, a ver, acá. Entonces, vamos a ver. Listo, tenemos acá. No, el tamiz número de 75 milímetros, el tamiz de, mm, no sé si se escucha, creo que Limber está teniendo problemas en ingresar. Ya, Limber, ¿me escuchas, no? ¿Está todo bien? Sí, Mario, uno de mis celulares no da y estoy con otra computadora. Es por eso, Mario, que está con dos dispositivos. Llegando a mi casa voy a arreglar esta parte. Es que estoy con una computadora mal y la llevo al técnico. Mañana no creo que vuelva a hacer eso. Ya, ya. Listo. Ya. Entonces, 75. 19 milímetros, 4,75, 2 milímetros, 0,425 y 0,075, ¿ya? Entonces, este tamiz de 75 milímetros, el porcentaje que pasa es 100%, ¿no? 100%, tenemos el otro 82%, ¿ya? Esto es muy rápido, ¿no? Por eso les decía, se pueden planillar en Excel para hacerlo más rápido. Se puede planillarlo para ganar tiempo. De 2 milímetros es 75% pasa. ¿Ya? Entonces,
Vamos a ver aquí, 75%. Ya, acá. En este 71%. Y de esta parte, en Tamis número 200, es 65%. ¿Listo? Entonces ahí está. Ya, vamos. Entonces ahí está, ¿no? Esto es solamente lo que es el tamizado, ¿verdad? Ahora, hidrómetro, bueno, varía, ¿no? No es tampoco lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es este, ¿no? A ver, vamos a ver. En hidrómetro, fíjense, otra vez dice 0,075, ¿no? Pero no puede ser ese, tienen que seguir el siguiente, ¿ya? 0,050, 0,038, 0,023, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué más? Ya. Entonces, 0,023 y 0,015, ya, 0,08, 0,002, 0,001, ¿ya? Entonces, en esa partecita, ¿ya? En esta partecita hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, estamos acá, ¿no? 0,050, ¿no? 90%, dice, ¿no? Entonces, colocamos ese 90% acá. 90%, ¿ya? Después, el otro es 80. La granulometría, 80. 70%. 70%. El siguiente es 60. Ya, 60. ¿Qué más? 60, 40, 30, 10. 40, 30, 10. ¿Ya? Entonces, este es 40, 30 y 10. Ya, 40, 30 y 10. ¿Ya? Es eso. ¿No? Ahí está. Ya. Lo que sí, digamos, tenemos que hacer mucha diferencia en esto. ¿Ya? Esto es hidrometría. ¿No? Así. Eso es hidrometría. ¿Ya? Entonces, hay una gran diferencia. ¿Ya? La parte superior es el tamizado, es una curva. Si nosotros graficamos, hay una curva granulométrica del tamizado. Si nosotros graficamos esto, también es una curva granulométrica, ¿ya? Pero ahora hay que convertirlo todo en una sola curva. Para convertirlo en una sola curva, chicos, lo que hay que hacer es este, ¿ya? Hay que tener en el tamiz número 200, ¿ya? Este es el tamiz número 200. ¿No? El tamiz número 200 tiene esta medida, ¿vale? Esta medida. Entonces dice, este tamiz número 200, este es, digamos, 65% pasa, ¿no? Entonces, este numerito de 65%, el que está del tamiz número 200, este funciona como un multiplicador, ¿ya? Es como un multiplicador a todo lo de abajo, ¿no? Porque 65% es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, este multiplica a toditos, ¿ya? Entonces, este sería por, ¿no? Este por 0,65, ¿ya? A toditos, ¿ya? Entonces, este 0,65 va a multiplicar a toditos, ¿vale? Entonces, es eso, ¿ya? Entonces, este multiplica a toditos, ¿ya? 0,65, aquí 0,65, 0,65, 65, 0,65, 0,65, ¿no? ¿Por qué? Porque el 65% es lo que está pasando, ¿no ve? Pues de ahí
Entonces, decimos acá, 0,65x 90 por 0,65 es 58,5%. ¿Listo? Entonces, siguiente, 80 por 0,65, 52%. ¿Vale? Este sería para 70 por 0,65, 45,5%. Y este 60 por 0,65, 39%. Y Sol para 40 por 0,65, 26%. Y este 30 por 0,65, 19,5%. Y este 10 por 0,65, ¿no? Está. Obviamente 6,5, ¿no? Está. ¿Ya? Entonces, este es el del tamiz número 200. Este es como un multiplicador que afecta a todito, a todo lo que es hidrometría. Entonces, con toda esta multiplicación estamos convirtiendo en una sola curva, ¿no? Si metemos a una planilla Excel o un graficador, vamos a obtener que una curva, ¿no? Es decir, descendente, ¿no? 82, 80, 65, 58, 52, 45, 39, ¿no? Es de forma descendente, es lo que se quiere, ¿no? Entonces, eso es, ya muchas a veces se confunden cómo unir esta curva. Solamente hay que fijarse el tamiz número 200 y este multiplicador multiplica a todo lo demás, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? Ya, es importante eso. ¿Ya? Es eso, ¿no? Entonces ya tenemos la granulometría. ¿Ya? Entonces, la pregunta de este examen, ¿ya? De este examen era determinar la actividad del suelo, ¿no? Determinar la actividad del suelo. Esa era la pregunta, ¿ya? Entonces, tenemos que saber, ¿no? Lo que es el concepto de actividad del suelo, porque si no sabemos ese concepto, no vamos a poder, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí dónde está propiedad sin suelo, el texto. Les voy a compartir un poquito dónde está, para que vean dónde está, en qué parte está la actividad del suelo, ¿no? Aquí está el texto, ¿no? De la materia. Entonces, vamos a ver en qué parte estaba la actividad del suelo. Ya, está en propiedades índice, ¿no? Vamos a ver. Índice, aquí está, límites de consistencia, aquí está, ¿no? Aquí está. Ya. Está en la página 80, ¿ya? Está, chicos, actividad, dice, ¿no? Actividad del suelo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define la actividad? Aquí está. Es la actividad, ¿no? Índice plástico sobre fracción de arcilla, chicos, ¿ya? Pero en esta parte hay que leer bien cuidado, digamos, ¿no? ¿A qué se denomina fracción de arcilla? Ya muchas personas no saben qué es fracción de arcilla. Es decir, aquí dice en el texto, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, partículas de arcilla. Son partículas de arcilla de tamaño menor a 2 micrómetros, ¿ya? 2 micrómetros, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, lo que es 2 micrómetros, ¿ya? ¿De dónde sale esto? De la granulometría del suelo, ¿vale? Entonces volvemos a nuestra pizarrita. ¿Dónde está nuestra pizarrita? Ya, esta es nuestra pizarrita, ¿ya? Entonces les había dicho que es actividad del suelo, ¿no? No es solamente una pequeña fórmula, en realidad es una pendiente, ¿ya? Entonces ahí está, actividad del suelo, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿no? Esa, decíamos, ¿no? Aquí. Fracción de arcilla, ¿no? Ahí está. Fracción de arcilla se denomina a las partículas de arcilla que pasan tamaño menor a 2 micrómetros, ¿ya? Ahora, 2 micrómetros, fíjense chicos, 2 micrómetros, si ustedes hacen las conversiones necesarias, es igual a 0,00
2 milímetros. ¿Ya? Es eso. Entonces, en esta tabla me tengo que fijar yo en qué parte está esa fracción de arcilla, ¿no? Es porque es menor a 2 micrómetros. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. ¿No? Entonces, 2 micrómetros es 0,02 milímetros, ¿no? Todo lo que pasa, este tamiz de 0,02 milímetros, es decir, 2 micras, es considerado, todo lo que está por debajo a esta, ¿no? A este porcentaje es considerado arcilla, ¿no? Fracción de arcilla. Entonces, en este caso, de nosotros es 19,5%. ¿Entiende? Es eso, nada más. Entonces decimos acá de la tabla de granulometría, ¿no es así? De la tabla de granulometría, granulometría, se obtiene la fracción de arcilla, ¿no? Sí. Fracción de arcilla de 19,5%, ¿ya? Entonces, esto es la fracción de arcilla, chicos. ¿Listo? Ahí está. 19,5% es eso, ¿ya? Entonces ya tienes acá la fracción de arcilla, ¿no ve? Entonces, este dato ya lo tenemos, ¿no? Es este. Ya está. Ahora lo que solo nos falta es cómo determinamos el índice plástico, ¿no? Entonces, para el índice plástico me dan propiedades, ¿no? Me dicen propiedades ¿qué se llama? De límites de consistencia. ¿Listo? Entonces, para eso me dan ya otros ensayos, ¿no? Que está, ¿dónde está? Es este, ¿no? Me dan ya esas dos tablas. Ya, entonces se han hecho dos ensayos, ¿no? Uno, lo que es límites de consistencia, ¿no? Así, ¿ya? Vamos a ver acá. Listo. Entonces, tenemos esto de acá. Son ensayos de laboratorio de límites de consistencia, ¿ya? Uno es lo que es el ensayo de límite de líquido, ¿ya? Acá decimos ensayo de límites de consistencia, ¿ya? Límites de consistencia, ¿no? Ahí está. Límites de consistencia, ¿ya? Entonces, si pasamos, digamos, si quieren saber un poquito más de teoría, ¿no? Entonces, está en el texto, ¿ya? Entonces, es importante igual la teoría, creo que en la parte teórica les agarra el docente. Consistencia del suelo, ¿no? Ahí está, ¿ya? Entonces, solamente los límites de consistencia se los realiza a la parte fina del suelo, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Aquí tenemos el límite líquido, límite plástico, límite de contracción. Mientras mayor aumente, digamos, aumenta la humedad, ¿no? Entonces, fíjense, si aumenta la humedad, entonces también va, estos límites son las fronteras, ¿no? Entonces, son las fronteras que están separados el estado del suelo, ¿no? Hay el estado sólido, semisólido, plástico y estado líquido, ¿no? Entonces separa al suelo, ya son las fronteras, tanto el límite líquido como el límite plástico, el límite de contracción, son las fronteras, ¿ya? Entonces es muy utilizado, por ejemplo, en la fabricación de ladrillo, ¿no? Porque ustedes saben que la arcilla que están utilizando se contrae, ¿no? Entonces, para llegar a las dimensiones exactas, hay que realizar estos límites de cuánto se va a contraer y todo eso, ¿no? Cuánto va a ser la humedad que le vas a meter, cuánta agua le vas a echar, ¿no? Para que salga una mezcla homogénea. Entonces, se aplica bastante eso, ¿ya? Entonces, aquí está determinación del límite líquido, ¿no? Entonces, casa grande, ¿no? La cuchara de casa grande, si dan un poquito más de lectura, esta casa grande, hay unas dimensiones, ¿no? Que se debe cumplir para que se pueda determinar el límite de consistencia, ¿no? Entonces aquí hacen varios golpes, ¿no? Se lo hace una rajadura y todo eso,
Pero lo que hay que saber es dónde está lo que dice, ¿no? Casagrande, cómo define el límite líquido, ¿no? Ahí está. Casa, Casagrande dice, tras realizar varios ensayos, ¿no? Digamos, con diversos suelos, determinó empíricamente que para un contenido de humedad correspondiente al del límite líquido, solo hacen falta 25 golpes. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, el límite líquido siempre va a ser determinado para 25 golpes, ¿no? Solo para 25 golpes, ¿ya? Entonces, es lo que ha hecho, ¿ya? En Casagrande ha hecho su ensayo. Entonces, fíjense, la curva que nosotros ahorita vamos a graficar es contenido de humedad en el eje Y versus el número de golpes, ¿no? En el eje X va a ser el número de golpes, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es una recta con pendiente negativa, es decir, cuando hagamos la regresión lineal, la pendiente va a ser negativa, pues siempre es negativa, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿no? Para 25 golpes determinamos lo que se denomina límite líquido según el ensayo de Casagrande, ¿ya? Entonces, siempre, ¿no? El límite líquido del suelo será el contenido de humedad. En realidad, el límite líquido es un contenido de humedad, ¿no? Pero que corresponde a 25 golpes, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer con este ensayo, ¿no? Entonces, si nos fijamos, en esa tabla ya han realizado 3 ensayos, ¿no? Han realizado 3 ensayos, ¿ya? Entonces, de esos 3 ensayos, nosotros tenemos que determinar lo que se denomina el límite líquido, ¿ya? Entonces, ahí está, los 3 ensayos, ¿no? Entonces, fíjense, bueno, este examen estaba demasiado sencillo o fácil porque estaba para 10 minutos, porque fíjense, me está dando contenido de humedad. En muchos exámenes no te dan contenido de humedad, vos tienes que calcular. Y te está dando incluso un número de golpes, ¿no? Entonces, esto era sencillo, ¿ya? Solamente era tu tablita, ¿no? Tu tablita. Entonces, acá tu tablita, es decir, en el eje X y en el eje Y, ¿no? Entonces, en el eje, bueno, a ver, en el eje X es el logaritmo, ¿no? De número de golpes. Ahora, pero es importante si es logaritmo natural o el otro logaritmo, ¿no? Es importante eso. ¿Dónde está? Acá. Es el logaritmo normal, ¿no? Generalmente en el eje X tenemos que linealizar, ¿ya? Entonces, por esa razón tiene que ser logaritmo, ¿ya? Es lo que vamos a hacer acá. Entonces, va a ser acá logaritmo de número de golpes en el eje X y en el eje Y la humedad, ¿ya? La humedad, ¿vale? Entonces, tenemos acá el eje X y el eje Y, ¿ya? Entonces, como son 3 ensayos, chicos, entonces tenemos 3 números de golpes, ¿no? Digamos, en los logaritmos de, bueno, golpes, 20, ¿no? Sí, 20, ¿ya? Entonces, el siguiente ensayo, ¿cuántos números de golpes? Tenemos acá 22. 22. Y finalmente, el tercer ensayo ha sido con 27 golpes. Listo, ¿no? Es eso. Ahora, bueno, tiene sus respectivas humedades, ¿no? Esto es 38%. Tenemos 35% y 29% de humedad. ¿No está? Entonces, de esa manera se introduce a la calculadora para realizar lo que se denomina la regresión lineal. ¿Vale? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos acá y acá, ¿no? Eje, ¿ya? Entonces, en el eje X, ustedes saben que es logaritmo natural, o digo logaritmo, ¿no? De número de golpes,
Ya está. Y en el eje Y es contenido de humedad, ¿no? En porcentaje. ¿Ya? Entonces, obviamente, según la teoría que hemos visto, esto va a salir una recta con pendiente negativa. Con pendiente negativa, ¿no? Entonces, bueno, esta recta tiene una ecuación, ¿no? El eje Y es humedad, ¿no? Es humedad. Sería en el eje Y, ¿no? Es la ecuación de una recta, ¿no ves? Z es la ecuación de una recta, es decir, ordenada al origen, ¿no? Sí, ordenada al origen, más B por X, ¿no? Sí. Pero en el eje Y de nosotros es logaritmo, o bueno, en el eje Y es humedad, ¿no? Humedad W es igual a A más B por logaritmo de número de golpes. En el eje X. Ya, entonces lo que hay que hacer es este. Todo esto hay que hacer una regresión lineal, ¿no? Entonces en la calculadora meten lo que es en su... Todo, yo creo que no creo que nadie sepa, todos saben, ¿no? Regresión lineal. Entonces regresión lineal, ¿no? Regresión lineal. Entonces de la regresión lineal vamos a obtener cuánto vale el valor de A y cuánto vale el valor de B. ¿Verdad? El valor de A y el valor de B. Ya, entonces metemos a la calculadora estos valorcitos. No se olviden con logaritmos y hallamos los valores de A y B, ¿no? Las constantes A y B. Todos saben, ¿no? Regresión, chicos. Alguien que no sepa, tal vez, para darle una indicadita. ¿Dónde está? Estadística. Variable. Y a ver, logaritmo de 20. Logaritmo de 22, logaritmo de 27, 38, 35 y 29. ¿Ya? A ver, hay un comentario. Jeremy. ¿Cómo es Jeremy? ¿No sabes? ¿Regresión? 3. A ver, un cachito. Opción, cálculo de regresión lineal. ¿Ya? Ahí está. No sé si han metido la regresión lineal a sus calculadoras, chicos. Sale 127,400. Bueno, 45 me ha salido a mí. No sé si pueden verificarlo, por favor. Y B me ha salido menos 68,8. ¿Ya? Está. Eso es. ¿Está bien? Listo. Brandon dice sale eso. Perfecto. Entonces, esto sale de la calculadora, chicos. No, es esto, ¿no? Incluso hay un ejemplo del libro, ¿no? Digamos acá, ejercicios de ejemplo. Aquí está, ¿no? No sé si era este. Sí, este era, ¿no? Está. No, aquí, el ejemplo 10 del libro dice, para todos los ensayos, tantos, ¿no? Determinar el límite líquido, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, en el eje X, el logaritmo de número de golpes, en el eje Y, humedad. Entonces, ahora muchas veces los compañeros no sabían, digamos, de dónde salía A y B, ¿no? Eso era difícil, digamos, de dónde salía, ¿no? Pues, pero sale de una regresión lineal, ¿ya? Esto, bueno, yo he aprendido en laboratorio de física. En el laboratorio de física nos enseñan a realizar regresión lineal. Pero eso sale con calculadora nomás, ¿no? De la tablita que estamos metiendo, ¿no? De esa tablita que estamos metiendo, de la calculadora sale, ¿ya? Entonces tenemos esto. Pues como tenemos esto, ¿ya? Como tenemos esto, bueno, solamente es reemplazar, ¿no? En nuestra ecuación, ¿no? Ahí está, esa es nuestra ecuación, ¿no? Esa es nuestra ecuación. Entonces, reemplazar nomás eso, ¿no?
Entonces tenemos la ecuación humedad versus logaritmo natural número de golpes, ¿no? Entonces 127.45. Este más B sería menos 68.8. ¿No? Negativo, ¿no? Está bien porque es pendiente negativo. Logaritmo natural. Digo, logaritmo en número de golpes, ¿no? Hemos obtenido nosotros la ecuación humedad versus número de golpes, ¿no? Entonces, el límite líquido es, pues, según la teoría, para 25 golpes, ¿no? Entonces decimos acá, ya, el límite líquido es para n igual a 25 golpes. Una vez que hemos obtenido esta ecuación, que es sencillita, entonces tenemos el límite líquido. Entonces 127,45 menos 68.8 por logaritmo de número de golpes, chicos. ¿No? Pero como estamos en límite líquido es para 25 golpes, ¿no? De esa manera nosotros obtenemos lo que se denomina límite líquido, ¿no? El examen estaba bastante sencillo. Ya, entonces 127.45 menos 68.8 por logaritmo de 25, ¿no? Entonces sale 31.27. ¿Les ha salido igual a ustedes? 31.27. ¿No? Ahí está. Obviamente es en porcentaje, ¿no? Es el límite líquido. ¿Por qué es en porcentaje? Porque el límite líquido en realidad es una humedad. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro límite líquido. ¿Ya? Eso es. Listo, ¿no? Entonces es uno de los ensayos de límite de consistencia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? Tal vez alguien que quiera hacer una pregunta. ¿Nadie? Ya. Entonces, continuamos con la otra parte. ¿Ya? La otra parte es el ensayo del límite plástico, ¿no? Ahí está, ensayo del límite plástico, ¿ya? Entonces, ensayo del límite plástico, ¿ya? Este ensayo no es nada complicado. Entonces, ahora vamos a ver si está acá. ¿Ya? Le pueden dar una lecturita si quieren al texto, así para poder entender mejor la teoría. ¿No? Ensayo de determinación del límite plástico, ¿no? Entonces, determinación del límite plástico, ¿no? Entonces, lo que se hace es esto, ¿no? ¿No? Lo que está haciendo es hacer estos tipos de esto, ¿no? Hay que hacer rodar, ¿no? Hay que hacer rodar varias veces hasta que se fracture. Y donde se fracture, el contenido de humedad que tiene ese suelo, donde se fracture, es el límite plástico. En realidad, el límite plástico es qué humedad tiene al momento de que se fracture, ¿no? Entonces es solamente el contenido de humedad. Entonces para eso ha realizado un ensayo. Hay a veces chicos donde les dan 3 ensayos, ¿ya? Pero en este caso solo realizó un ensayo, ¿no? Entonces en este ensayo, o está lo que está haciendo, ¿no? Acá. Ha tenido lo que es la masa del recipiente donde va a realizar el ensayo, ¿ya? Tiene la masa del, ¿no? Este mismo con suelo, pero no así, con suelo, ¿ya? Sabemos que el suelo, bueno, tiene sólidos, ¿no es así? Tiene sólidos y agua, ¿no? Dentro, ¿ya? Tiene agua dentro, ¿no? Tiene agua dentro. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, me están dando esos datos, ¿ya? Lo voy a hacer con conocimiento porque a veces
Se pierden, pero no es nada complicado, ¿no? Está, ¿no? Se tiene la masa del recipiente, ¿no? El recipiente igual a 32.95 gramos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí está. Después tiene masa del recipiente más masa del suelo húmedo. Ya, húmedo. ¿No? Entonces, ambos, ¿no? Entonces, ahí está. Este húmedo, fíjense, ¿no? 81,98 es gramos. ¿Qué pasa ahora? Una vez que lo llevas al horno, se lleva al horno, después de esto, se lo lleva al horno, ¿ya? Entonces llevas al horno, ¿para qué? Para evaporar el agua, ¿no? Para evaporarlo todo el agua. Entonces, masa del suelo, fíjense, ¿no? Entonces, solamente tiene ahora este recipiente, pero como se ha evaporado el agua, solamente me está quedando la parte sólida, ¿no? Sin nada de agua. ¿Por qué? Porque el agua se ha evaporado, ¿ya? Entonces, tenemos aquí masa, lo que dice, ¿no? Recipiente más masa del suelo seco. Y eso es igual a 75.02 gramos, ¿vale? Ahí está, ¿no? Es eso. Ya, entonces, se supone que de acá en acá, ¿no? ¿Por qué pesa? Antes con agua pesaba 8,98. Sin agua pesa 75,02, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber cuánta agua se ha ido? Obviamente restando estos dos, ¿no? Entonces, determinamos la cantidad, bueno, la masa de agua, ¿no? Aquí. Entonces, la masa de agua que se ha ido era lo que pesaba con agua era 81,98, ¿no? Eso es lo que pesaba con agua. Menos, ahora sin agua, 75,02. Obviamente la diferencia es pues la masa de agua, ¿no? Que queda. Entonces, ¿cuánta agua se ha ido? Entonces podemos determinar haciendo la resta, ¿no? Entonces 81,98 menos 75,02. Entonces esa agua es la que se ha ido. ¿Ya? Esa cantidad de agua se ha ido, ¿no? O bueno, esa cantidad de agua es la que tenía el suelo, ¿no? Nada más, ¿no? Es eso, ¿ya? Y ahora tenemos que calcular igual, ¿no? ¿Cuánto es la masa seca? Es decir, la masa de los sólidos, ¿no? Entonces, aquí podemos calcular, ¿no? Sería menos recipiente más suelo seco pesa 75,2. Entonces hay que restarle cuánto pesaba el recipiente, ¿no? 32,95 pesaba el recipiente. Entonces, de esa manera, yo voy a tener la masa del recipiente. Digo, la masa seca, ¿no? 32,95. Entonces, 42,07 gramos, ¿no? Entonces, ahí está lo que es la masa del suelo seco. Ya, entonces hemos obtenido cuánta agua tenía mi suelo, lo que está realizando ese ensayo, y obviamente cuánta masa tenía ese acá. ¿Listo? Es eso, ¿ya? ¿Qué más? A ver, nada más, ¿no? Ahora, ¿qué es el límite plástico, ya? ¿Qué es el límite plástico, ya? El límite plástico no es más que el contenido de humedad, ¿ya? Entonces sabemos que la humedad se define como la masa de qué cantidad de agua hay comparado con la masa seca, ¿no? Digamos, la masa del suelo por 100, ¿ya? Entonces, directamente, esto es un límite plástico. Si calculas la humedad, estás calculando el límite plástico, ¿no? Pero tiene que decir ensayo de límite plástico, ¿no? Entonces, la masa de agua, en este caso es 6,96, que hemos determinado, dividido entre la masa seca, ¿no? 42,07. 42,07. Y esto es por 100.
Entonces, de esa manera hemos determinado cuánto es el límite plástico de mi suelo. ¿Ya? Entonces, 6.96 por 100 dividido entre 42.08. Ya está. 16.54, ¿verdad o no? 16.54%. Entonces, este es el límite plástico. ¿Ya? Del suelo, ¿no? Que estoy realizando este ensayo. Entonces, tenemos este límite plástico. Ya. Ahora, solamente en este caso ha realizado un ensayo, ¿no? Ahora, en caso de que, digamos, hubieran 3 ensayos, entonces, ¿cómo vas a sacar el límite plástico? Solamente la media aritmética. Ya, solamente la media aritmética, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? Así. Es que hay algo puede entrar a un examen así, ¿no? Y a veces no saben qué hacer. Entonces, en ese caso es eso, ¿no? Si existen 3 ensayos, ensayos, ¿ya? ¿Qué pasa? 3 ensayos de límite plástico, pero no. Límite plástico, entonces lo que se debe hacer es la media aritmética nada más. ¿Ya? La media aritmética, ¿no? Entonces, el límite plástico, si van a ser 3 ensayos, directamente va a ser humedad 1 más humedad 2 más humedad 3. No, 3 humedades, obviamente la media aritmética dividido entre 3. Eso es lo que, si es que hubiera, ¿no? 3 ensayos, entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Vale? Eso es. Si es que hubiera 3 ensayos, ¿no? Hay en algunos exámenes pasados que habían 3 ensayos y era sacar solo eso, ¿ya? Pues de esa manera ya tenemos el límite plástico, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de acá? Listo. Entonces, aquí está, ¿no? Así. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos saber? Ahora sí, necesitamos saber lo que es índice plástico, ¿no? Aquí está. En el texto, o aquí está, ¿no? Índice de plasticidad, ¿no? Entonces, con el índice de plasticidad puede evaluarse el grado de amasado, ¿no? Entonces, el índice plástico se define límite líquido menos límite plástico, ¿no? Límite líquido menos límite plástico. Nada más, ¿no? Es eso. Entonces, cálculo del índice plástico. ¿Ya? Cálculo del índice plástico. ¿Vale? Entonces, como dice, el índice plástico no es nada más que la diferencia entre lo que es límite líquido menos límite plástico. ¿Ya? Entonces nosotros, obviamente, ya con nuestros 2 ensayos habíamos determinado ambos límites, ¿no? Es estos. Entonces habíamos determinado nuestro límite líquido y nuestro límite plástico. Son estos dos, ¿no? Pues listo. Entonces, de esa forma calculamos, pues, obviamente, lo que se denomina el índice plástico. ¿Ya? Entonces es eso. 31.27 menos 16.54%. ¿No? Entonces de ahí tienes el índice plástico. ¿Ya? Entonces 31.27 menos 16.54%, ¿no? 14.73, ¿no? Entonces tenemos 14.73. Como ambos están en porcentaje, obviamente esto es en porcentaje. Ya, ahí está. Tenemos lo que se denomina el índice plástico, ¿no? A partir de los 2 ensayos que me han dado. ¿Ya? Claro, obviamente, ahora, ¿cómo determinamos la actividad del suelo, no? Ahí está la actividad del suelo, ¿no? Es este. ¿Ya? Entonces, calculamos de la actividad del suelo. Era este, ¿no?
Entonces, calculamos la actividad del suelo, ¿no? Obviamente aquí, ahí está, actividad del suelo, ¿ya? Entonces, esa era la actividad del suelo, ¿no? Acá, actividad del suelo, índice plástico, que en este caso es 14.73%. Este es mi índice plástico. Ahora, les he dicho, ¿no? La fracción de arcilla, ¿no? La fracción de arcilla que hemos obtenido de la granulometría, entonces es 19,5%. Para 2 micros, ¿no? De esa manera yo tengo la actividad del suelo. ¿Ya? Dividido entre 19,5% es 0,755. 0,755. ¿Ya? Es adimensional, ¿no? Es adimensional. Ahí está. Entonces, eso era, ¿no? No era nada complicado, eso estaba para rápido, digamos, ¿no? Es eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta de este examen? De este examen que era bastante sencillo. Entonces, a ver. Límite líquido, límite plástico. A ver, el INGE igual a, ¿no? El ingeniero ha sacado igual casi los mismos datos, ¿no? O sea, ha sacado el límite líquido 31,27. Igual sus límite líquido 39,27. Límite plástico 16,54. 16,54. Listo, ¿no? Está. Y el índice plástico solamente lo ha dividido y listo, ¿no? Está. Ahora, en caso de que, por ejemplo, ¿ya? En esta granulometría, a veces no hay ese tamiz, no hay 2 micras, ¿ya? No hay este 0,002 milímetros. En ese caso hay que interpolar, no tienes de otra, ¿no? Interpolas para 2 micras y eso es lo que tienes que reemplazar en la fracción de arcilla. ¿Listo? Auxi, una preguntita. Dime. ¿Siempre va a ser 2 micras? Sí, siempre va a ser 2 micras. ¿Por qué? Porque es el concepto, digamos, del libro acá, ¿no? Es decir, se considera fracción de arcilla cuando pasa, digamos, 2 micras. Todo lo que es partículas menores a 2 micras es considerado como fracción de arcilla. Siempre va a ser 2 micras, por definición, ¿no? Así. ¿Listo? Está bien, Auxi. Listo, aquí son 2 micras, bien clarito por si acaso, 2 micras. Siempre va a ser 2 micras. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya. Ya. Pasamos a esfuerzos efectivos, ¿no? Es lo que han tenido más problema. Listo. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Esfuerzo efectivo. ¿Dónde está? A ver. Ya. Listo. Ya. Seguro parcial. 2020. Ya. Listo.
A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Listo. No. Vamos a hacer esfuerzos efectivos, ya, porque estoy seguro que fija va a entrar, pero necesito que donde más tienen problemas es en dibujar, en saber dibujar ¿se llama? Por ejemplo, esto es de esfuerzos efectivos, ¿no? Así. Esto va a entrar, fija, ¿no? Pero el problema es que no saben calcular las alturas piezométricas, ¿ya? Entonces, eso es que quisiera practicar. Ya, vamos a ver acá. Este es mi perfil del suelo. Este enunciado me da. Ya, pues vamos a ver. Listo. Ya. Listo, chicos. Vamos a comenzar con lo que son esfuerzos efectivos, ¿no? Porque fija, esta pregunta es bastante sencilla, así que tienen que asegurar, ¿no? En el examen de mes. ¿Ya? Entonces, esfuerzos efectivos. Esfuerzos efectivos en suelos. ¿Ya? Esfuerzos efectivos en suelos. ¿Ya? Entonces tenemos el perfil del suelo, es este, ¿no? Este es el perfil del suelo. ¿Ya? Es importante saber el perfil del suelo. ¿Ya? Entonces vayamos graficando el perfil del suelo. ¿Hasta cuándo es esto? De 0 hasta 14 metros, ¿no? De 14 a infinito ya es arena, ¿no? Entonces hasta 14 nomás. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Acá. Ya, entonces tenemos acá el suelo, ¿no? Digamos de 0 a 6, ¿no? Así, ahora vamos a ver acá. Listo. No, aquí, desde 0. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Entonces tenemos ahí lo que es este, ¿no? Este suelo, digamos, está ahí, digamos. Ya, 6. ¿Ya? Después de 6 a 7, pucha, en una capa bien cortita tenemos otro tipo de, bueno, es arena, ¿no? Entonces, de 6 a 7, ya, este es arena, ¿no? Arena. 6, 7, 8, 9, 10. A ver, de 7 a 10 es otro tipo de suelo, otro tipo de suelo. Y ¿dónde está? De 10 a 11, 11 a 14. 11 a 14. ¿No? De 11 a 14 es arcilla. Listo. Ya, y después de 14 hasta abajo es arena, ¿no? Hasta infinito. Hasta 14 nomás. ¿Ya? Es eso. Entonces, lo que sí hay que colocar sus pesos específicos, ¿no? De cada suelo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos arcilla. Arcilla. ¿Dónde más tenemos arcilla? De 7 a 10. Aquí tenemos igual arcilla. Y de 11 a 14. De 10 a 11. Ya, eso. A ver, tenemos arcilla de 0 a 6, ¿no? De 0 a 6. De 6 a 7 es arena. Entonces, este es arena. Ya, esto es arena. Esta arena. Después de 7 a 10 es arcilla. Es este. Y de 10 a 11. Ah, ya, otra capa, ¿no? 11 a 14. De 10 a 11
es otro, y de 11 a 14 era, ¿no? Aquí me he saltado un número, acá. 11, 12, 13, ¿vale? Ahí está. Entonces esto, nada que ver, ¿ya? Entonces tenemos de 11 a 14. 11 a 14. ¿Vale? Ahí está. Entonces 11 a 14 es arcilla. ¿Lo ves este? De 10 a 11 era arena. Esta arena. ¿Ya? Entonces, fíjense, en esta parte, cada suelo tiene su peso específico, ¿no? Obviamente. Tiene su peso específico, en este caso es, ¿de cuánto es este? Aquí está, este es 20 kilonewtons por metro cúbico es su peso específico. Ya, obviamente la arena, gamma igual a 22 kilonewton metro cúbico. La otra arcilla es gamma igual a 22. Y el otro es gamma igual a arena 21. Y esta arcilla tiene gamma 22. Listo, ¿no? Es eso. Ya, entonces ya tenemos toda la información del suelo, ¿no? Está. ¿Ya? Entonces esto, ¿no? Una vez que hemos dibujado el perfil del suelo, lo que nos pide en el examen es el inciso A, que vale 8 puntos, es, a ver, es dibujar, fíjense, ¿ya? Esfuerzo total y presión de poros a lo largo de todo el perfil del suelo en condiciones iniciales, ¿no? ¿Qué significa condiciones iniciales? Significa sin tocar el terreno, ¿no? Es decir, en las condiciones iniciales tienes que dibujar, digamos, sin tocar el terreno, ¿no? ¿Cómo se presentan los esfuerzos? ¿Ya? Entonces vamos a dibujar eso. Voy a dejarme espacio para dibujar los piezómetros, fíjense. Y a atender. Primero voy a dibujar los esfuerzos totales, ¿no? Los esfuerzos totales es bastante sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Ya, vamos a dibujar los esfuerzos totales acá. Esfuerzos totales, obviamente es en kilopascales, ¿no? En sus respectivas unidades kilopascales. ¿Vale? Ahí está. Entonces dibujamos los esfuerzos totales. ¿Ya? Entonces fíjense, obviamente va a ser lineal, ¿no ves? Lineal hasta una cierta parte. Entonces acá, ¿ya? Atender. En este caso solamente es, digamos, el peso específico de esa capa, de esa capa es 20, ¿no? Multiplicado por el espesor, ¿ya? Entonces, como es 6 metros, entonces 6 metros, ¿no? Entonces 6, 120 sería, ¿no? 120. ¿Entiende? Ahí está. Lo voy a hacer con procedimiento, así para que igual repase, ¿no? Es decir, es el peso específico que tiene mi capa multiplicado por esta altura, ¿no? Que es 6 metros, entonces 120 kilopascales. ¿Vale? Entonces, el siguiente. El siguiente es así. Por ejemplo, hasta acá ha soportado un peso, ¿no? El suelo. Y abajo, obviamente, va a soportar más peso, ¿no? Va a soportar lo que tenía antes, 120 más lo que se ha aumentado, soporta todo eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería eso, no? Facilito, ¿no? Entonces, esto es 120, eso era, ¿no? Más 22, el peso específico de esa arcilla, multiplicado por 1 metro de espesor,
Entonces sería 142, ¿no? Sí. 32, 42, ahí está. ¿Ya? El siguiente. El siguiente sería, bueno, más peso, ¿no? Más peso. Es decir, lo que teníamos antes, que era 142, obviamente a eso se va a aumentar, ¿no? Se aumenta. ¿Cuánto? 22 multiplicado por el espesor de capa, en este caso es 3, ¿no? Entonces 142 más 22 por 3, ¿no? Así. Igual, 208 kilopascales. Ese es el esfuerzo que se presenta a esa altura, ¿no? Entonces más abajo, obviamente, va a ser más peso. Aquí. Entonces, ¿cuánto va a ser este? Esto va a ser lo que eran los 208 más 21 es peso específico multiplicado por 1 metro de espesor, ¿no? Más 21. Sería 229, ¿vale? Y finalmente, acá, ¿no? Todo esto va a sentir todo el peso del suelo de arriba, ¿no? Entonces, en este caso, eso era sencillo igual. Era 229 más 22 es el peso específico de esta capa, 3 metros, ¿no? De aumento. Más 22 por 3, listo. 295 kilopascales, ¿no? Está. ¿Vale? Entonces, en esta parte de abajo, está sintiendo todo el peso que está arriba, todo el peso que está arriba, es lo que siente en la parte inferior, ¿no? 295 kilopascales, ¿no? Son los esfuerzos, el esfuerzo total, ¿no? A lo largo de todo el perfil del suelo, en condiciones iniciales, sin tocar el terreno, ¿ya? Ahora sí, vamos a dibujar ahora la presión de poros, ¿ya? Y ahí es la parte más, no es difícil, pero es la parte donde muchos no se ubican, ¿ya? ¿Listo? ¿Cómo se hace esta partecita? ¿Ya? Lo que hay que hacer es esto, ¿ya? Atender. Hay que saber las alturas piezométricas en cada punto, ¿ya? En cada punto, ¿no? Quiero saber la altura piezométrica acá, cuánto es acá, ¿no? En cada nivel hay que saber las alturas piezométricas. Si tú sabes eso, vas facilito es. Entonces ahí hay que saber, ahí hay que saber, aquí hay que saber las alturas piezométricas. Y aquí hay que saber las alturas piezométricas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a saber las alturas piezométricas? ¿Ya? ¿Cómo puedo saber las alturas piezométricas? Entonces, para eso nos dan una información adicional, ¿no? Obviamente, una información adicional. Entonces, están viendo que, por ejemplo, los esfuerzos totales es independiente digamos, yo he dibujado los esfuerzos totales sin importarme la presión de poros, ¿no? Estos esfuerzos totales solo dependen del peso específico del suelo y del espesor de capa, nada más, ¿no? Es lo que he hecho acá, a lo largo de todo el perfil del suelo. Ahora, para lo que es las alturas piezométricas, hay que leer bien esto, ¿no? Hay que leer bien esto y de acuerdo a eso hay que colocar nuestros datos, ¿ya? Fíjense acá, dice, el nivel freático se encuentra en el nivel natural del terreno. ¿Qué significa? El nivel freático está acá, ¿no? El agua se encuentra hacia esta altura, ¿no? ¿Qué dice, no? Se encuentra, o sea, el nivel freático del suelo se encuentra en el nivel natural del terreno, es decir, se encuentra acá, ¿no? Sí. Se ha colocado, ahí está, un piezómetro a 6 metros de profundidad y se ha observado que el nivel del agua en el mismo se eleva 1 metro por debajo de la superficie natural del terreno, ¿no? Entonces, fíjense, colocaremos ese piezómetro que dice a 6 metros, ¿vale? Entonces, colocaremos ese piezómetro. 6 metros, ¿dónde está el piezómetro? 6 metros, aquí, ¿no? Noten la diferencia, el piezómetro está acá, por si acaso. Ahí, ¿no? Ese es. Ahí está, ahí se estamos colocando el piezómetro, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá, chicos?
Dice, ¿no ve? Acá. 6 metros de profundidad y se ha observado que el nivel del agua en el mismo se eleva 1 metro por debajo de la superficie natural del terreno. Es decir, el nivel llega 1 metro por debajo de la superficie natural del terreno. Es decir, el nivel donde se encuentra es 1 metro por debajo de la superficie natural del terreno. Es decir, está acá, ¿no? Este que se llama el nivel 1 metro por debajo de la superficie natural del terreno, ¿no? Es eso. Listo, es importante eso. Todo lo que está con verde es información, ¿ya? Dato que me dan. Entonces dice, también se ha colocado un piezómetro a 11 metros de profundidad, ¿ya? 11 metros de profundidad. Va a colocar otro piezómetro a 11 metros de profundidad. ¿Dónde está 11? Aquí está. ¿Lo ve? A este nivel igual se coloca un piezómetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué más dice? A 11 metros de profundidad. Y se ve que la altura piezométrica es 5 metros. Ah, ya. Fíjense, cuando ha metido acá, el nivel piezométrico dice que es 5. ¿No? Hay que contar 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí es lo que ha llegado que se llama el nivel, ¿no? La altura piezométrica dice que sí. ¿Se entiende eso? ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que obviamente esta alturita es 5 metros. Es lo que me quiere decir, ¿no? La altura piezométrica, 1, 2, 3, 4, 5 metros es la altura piezométrica. Es eso. ¿Ya? ¿Qué más? Además, se ha colocado otro piezómetro a 13 metros de profundidad. Ya. Otro piezómetro a 13 metros de profundidad. A ver, veremos eso. 13 metros, aquí está. Ahí. ¿No es? Ahí. Ahora, ¿qué pasa con el nivel o con la altura piezométrica? ¿No? Entonces dice a 13 metros de profundidad. Y se ha medido que la altura piezométrica en ese punto es 15 metros. 15 metros, chicos. ¿Ya? Entonces, a esa profundidad es 15 metros, ¿no? Entonces, a partir de donde ha metido hay que contar 15, ¿no? Entonces, 1, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, obviamente es 13, ¿no? Hasta aquí. 13, 14 y 15. Va a llegar a esta parte, ¿no? Así. Chan, chan. Está. ¿Dónde está? Ahí. ¿No? Aquí, 13, 14, hasta aquí está llegando, chicos. Esa. Hasta aquí está llegando lo que se denomina la altura piezométrica. ¿No? 15 metros es la altura piezométrica. Ya, eso es todo lo que me dice, ¿no? Es todo lo que me dice. 15 metros. Adicionalmente se conoce que en los estratos de arena se encuentran en condiciones hidrostáticas. ¿Ya? Entonces, esa es toda la información que me ha dado de los piezómetros. ¿Vale? Toda la información de los piezómetros. ¿Ya? No hay ascenso capilar, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ahora eso? Ahora sí, a partir de acá es la parte más importante, ¿no? ¿Cómo determinamos las alturas piezométricas? ¿Ya? Esa es la clave, digamos, lo que voy a determinar yo, ¿ya? Todo lo que es verde, me han dado dato, ¿no? Entonces, esto igual lo volveré verde. Esto igual me han dado dato, que es el nivel de dato. Entonces, muchos han dicho, el docente ha cambiado, pero sigue siendo lo mismo. ¿Saben por qué? Porque fíjense, solamente, ¿qué ha cambiado? En muchos exámenes pasados era solamente 2 piezómetros nomás era, ¿ya? Pero ahora es 3 piezómetros, ¿no? Pero nada que ver, es lo mismo porque solo al tener 3 piezómetros solamente tengo mayor información.
¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer? ¿Ya? ¿Cómo se procede este problema? ¿Ya? Existe flujo de agua, chicos, en lo que se llama arcilla, ¿ya? En arcilla, ¿ya? Solo en las capas de arcilla va a haber flujo de agua. En las capas de arena no, es constante la altura piezométrica, ¿ya? Entonces, cada capa de arena tiene su nivel, ¿ya? Tiene su propio nivel, porque en las capas de arena es condiciones hidrostáticas, ¿ya? ¿A qué me voy? Fíjense, chicos. Este primer piezómetro que ha sido metido acá, dicen 6 metros, pertenece tanto la arcilla y pertenece tanto la arena. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ya? Que si yo meto un piezómetro, fíjense, ¿no? Así nomás se descubre. Que si yo meto, digamos, otro piezómetro, así, sí, aquí, acá, ¿ya? Como estoy sigue, por ejemplo, en la arena, aquí, ¿no? En la arena, mi nivel sigue siendo esta. Ya, el nivel sigue siendo esto. Este es el nivel. ¿Por qué? Porque cualquier punto de esta arena, de esta capita de arena, el nivel es este. Tiene, digamos, un solo nivel. Cualquier capa de arena tiene un solo nivel. Les estoy diciendo, ¿ya? Cualquier capa. Donde yo he metido sigue estando en la arena. Claro, obviamente también está en arcilla, pero pertenece a la arena. ¿Ya? Por eso es que tiene el mismo nivel, ¿no? Ahora, vamos al otro. Acá, fíjense, chicos. Acá. Esta información que me han dado. Esta arena, fíjense, ¿no? Este puntito está metido en la arena y en la arcilla, pero pertenece a la arena. Ahora, entonces, yo meto un piezómetro, acá, digamos, sigo estando en la arena, ¿verdad? Aquí. Sigo estando aquí en la arena. Entonces, ¿cuál debería ser su nivel? Este. Este, ¿no? ¿Qué significa? Digamos, como les digo, cada arena tiene su propio nivel. Entonces, esta arena, su nivel es este, ¿no? No hay que confundir. Y esta arena, su nivel es este. ¿Ya? Ahí está. Listo, nada más. Ahora, ¿qué más? ¿Dónde más hay que descubrir? En aquí, por ejemplo, fíjense, este punto está metido en la arcilla, ¿ya? Este es el punto más difícil para determinar. Entonces, ¿cómo hay que hacer esto? Como esto está metido en la arcilla, aquí hay flujo de agua. Pero ¿dónde está fluyendo agua? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Ya? Eso depende del nivel. Es decir, fíjense, acá, por ejemplo, la altura es, ¿cuánto era? Es 13 más 2, 15 metros esta altura, ¿no? Toda esta altura es 15 metros. Y acá, fíjense, la altura solamente es este, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 metritos. Entonces, el agua está fluyendo hacia arriba, ¿no? Siempre fluye el agua de energía mayor a energía menor. Entonces, el agua está fluyendo hacia arriba. El agua está fluyendo hacia arriba. No, hacia arriba está fluyendo el agua. ¿Ya? Entonces, como está fluyendo hacia arriba, entonces fíjense cuánto pierde. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se determina eso? Fíjense. Como está fluyendo, por ejemplo, de este punto que tenemos acá, de este punto a este punto, chicos, ¿cuánto es la distancia? ¿Cuánto es Jeremy? Desde este punto hasta este punto, fíjense, hay 2 metros. ¿Ya? Hay 2 metros, ¿verdad? Hay 2 metros. Entonces, fíjense, entre este punto, ahora, digamos, los niveles, ¿cuánto es la diferencia entre los niveles? Fíjense, eso hay que fijarse. Fíjense, los niveles, ¿no? Está. Entre este nivel y este nivel, ¿cuánta distancia existe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros de diferencia. ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Dónde puedo anotar? Acá abajito voy a anotar, ¿ya? Para que no se olviden. Entonces, existe
Este es en la arcilla, ¿no? Este es en la arcilla, por si acaso, en la arcilla. En la arcilla, ¿ya? Para que entiendan. Existe 8 metros de diferencia en nivel, ¿no? En nivel, en 2 metros de distancia, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Estamos hablando de la capa de arcilla, ¿no? Hay 8 metros de diferencia de nivel, ¿no? Entre sus puntos. Entre y este, ¿no? Sí, entre este punto y este punto, 2 metros, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Entonces, significa que, pues, obviamente, 8 metros, por cada metro, ¿cuánto debería haber, no? Hay que dividir eso. Entonces, debería haber, digamos, 4 metros de diferencia por cada metro que avance. Es lo que significa, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso, chicos? Fíjense. Acá, entonces, si avanzo, fíjense, ¿no? Si esta agüita avanza hacia arriba, avanza. Está aquí. Ha avanzado 1 metro. Ya, 1 metrito avanzado. Entonces, ¿dónde debería ser su nivel? Fíjense, acá. Ahí, ¿no? Aquí. El agua está avanzando hacia arriba. 1 metro avanzado. Es que dice, por cada metro que avance tiene que haber 4 metros de diferencia. Entonces, con el anterior nivel tiene que haber 4 metros de diferencia. Entonces, 1, 2, 3, 4 metros de diferencia. ¿Ya? Entonces, el nivel debería estar acá. ¿Ya? Ahí debería estar. Entonces, es lo que significa, ¿no? Ahí, 4 metros de diferencia por cada metro que avanza. Ahora, fíjense, después el agua, digamos, avanza otro metro, obviamente, cuando salga, el nivel se va a encontrar acá. 1, 2, 3, 4 metros igual ahí. ¿Listo? ¿No está? Por cada metro existe 4 metros de diferencia, ¿no? Por cada metro que avanza aquí, hay 4 metros de diferencia de nivel. Por este metrito hay 4 metros de diferente nivel. Nada más, necesito eso, ¿no? Entonces, ahora, si yo quiero saber, digamos, el anterior, obviamente, igual, digamos, ¿no? Aquí abajo, cómo estaba, digamos, ¿no? Con este metrito que avanza. Entonces, si yo meto un piezómetro ahí, igual tiene que haber 4 metros de diferencia, ¿no? Solamente que se va a elevar un poquito más arriba, porque tiene que haber 4 metros de diferencia de nivel. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Acá. A ver acá. Fíjense. ¿Dónde está? Acá. Si yo meto ahora un piezómetro, desde aquí arriba hasta aquí abajo, desde aquí arriba hasta aquí abajo, no así. Ahora tiene que averiguar, ¿no? Entre este punto y este punto tiene que averiguar 4 metros, porque aquí hay un metrito, entonces aquí, entre estos dos tiene que averiguar 4 metros de diferencia. Entonces, ¿dónde va a ser esos 4 metros de diferencia? A ver. Entonces sería 1, 2, 3, 4 aquí. Aquí debería estar el nivel del agua. ¿No? Ahí está. Entonces, eso es como se determina. ¿Ya? Ahí está, clarito la explicación. Aquí, ¿no? 1 metro avanza, ahí están los 4 metros de diferencia. Avanza, pierde 4 metros. Avanza, pierde 4 metros y sale con ese nivel. ¿Ya? Es como se hace. Listo. Con eso yo ya he determinado todas mis alturas piezométricas. ¿Ya? Entonces, eso es nada más. Ahora acá voy a copiar mis alturas piezométricas. ¿Ya? Entonces, fíjense. Acá, a ver. Acá sería 0, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ahí está, donde está el nivel freático, siempre la altura piezométrica es 0.
Ya, el siguiente punto, fíjense, de este punto, su altura 1, 2, 3, 4, 5 metros. Ahí está. 5 metros, listo, ¿no? Del siguiente punto, ¿no? De este punto, ¿cuánto es su altura piezométrica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ahí está, 6 metros. Ya, 6 metros, listo. El siguiente. El siguiente sería este punto, ¿no? Así, me fijo, aquí es el piezométrico, aquí había estado. Sería 1, 2, 3, 4 metros. 4 metros, ¿vale? El siguiente, en este punto, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 metros. Eso era lo difícil, digamos, ¿no? Después es fácil. Y finalmente el último era lo más complejo, ¿no? Cómo descubrir. Entonces, de este punto, fíjense, de este punto, la altura piezométrica, ¿cuánto es, no? Entonces, hay que ver esto, ¿no? Sí, ¿cuánto es? Ya, obviamente, hasta aquí es, ¿cuánto es? 14, ¿no? Hasta aquí es 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 metros. 17, 18, 19, 20 metros. Entonces, ahí tenemos los 20 metros. Eso es, ¿ya? Una vez que tenemos, pues, ¿qué se llama? Las alturas piezométricas, es sencillo, ¿no? Solamente es multiplicar, ¿no? ¿Qué cosa hay que multiplicar, no? Obviamente es la presión de poros de peso específico del agua, ¿no? 9,81 multiplicado por la altura piezométrica, en este caso es 5 metros, nada más, ¿no? 5 metros. 9,81 por 5. Esto es 49,05. Listo, ¿no? El siguiente, ¿no? El siguiente va a ser 9,81 por 6, ¿no? Por 6. 9,81 por 6. 58,86. Listo. El siguiente, acá. 9,81 por 4 metros, ¿no? 9,81 por 4. 39,24. Listo. Acá, 9,81 por 5, ¿no? Obviamente va a ser lo mismo, 49,05. 49,05 kilopascales. Y finalmente, acá, 9,81 por 20 metros, ¿no? Sí. Por 20 metros. 169 o 196,2. Ya, eso. Listo. ¿No? Ahí están las alturas piezométricas. ¿Listo? Entonces, nada más. Entonces, vamos dibujando, digamos. Si quieren, pueden dibujar la escalita acá. Bueno, yo nunca he hecho, solamente a la vista nomás. Se puede hacer igual. ¿Ya? Entonces, 58,86, porque se pierde tiempo, ¿no? Si dibujo escala. 58, un poquito aumenta, ¿no? Así, 58,86. A ver, si lo hacemos aumentar un poquito más. Sí. Ya, acá 39,24, obviamente va a bajar ahí, ¿no? 39,24 más o menos ahí. Y el otro es 49,05, obviamente el mismo nivel del de arriba. Y finalmente 196,6 aquí, digamos. Ahí está. ¿No? Así. Entonces, ahí está lo que se denomina en corto plazo, ¿no? Así. Presión de poros y esfuerzos efectivos, ¿no? Presión de poros en corto plazo. Digo, en condiciones iniciales, ¿no? En condiciones iniciales.
Esto es en condiciones iniciales, sin tocar el terreno, ¿no? Tal como está. ¿Alguna pregunta? El último no sería 19, dice, a ver, vamos a ver. No, fíjate, digamos, desde acá, ¿no? Desde aquí, fíjate. ¿Dónde está? Aquí. Toda esa altura, hasta aquí, hasta el natural, nivel natural del terreno nomás sería 14, ¿no? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tienes que tomar en cuenta que aquí un metrito se ha aumentado. ¿Está bien? ¿Está bien, Brandon? Listo, Brandon. Eso es. Entonces, eso es, ¿no? Nada más. Creo que lo más difícil era descubrir este punto, era lo más difícil. Ya, yo siempre digo, ¿no? Cuando el piezómetro está metido en arcilla, hay que ver hacia dónde está fluyendo el agua, hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Pero si está en arena, es bastante sencillo, porque la arena tiene un mismo nivel, ¿no? Esta arena, su nivel es esta. Esta arena que hay acá, su nivel es esta, ¿no? Así, nada más. Claro, en el otro fluye, pues, ¿no? Si fluye, hay flujo de agua, ¿no? Hay flujo de agua, ¿ya? Es eso. ¿Ya? Eso es. ¿Alguna pregunta de estos de alturas piezométricas? ¿Ya? ¿Algunas preguntas, chicos? ¿Ya? Entonces, la idea es que practiquen, ¿ya? No sé si para mañana, voy a subir ahorita el examen final de lo que han dado el examen final. A ver, dice, Quiñones dice, Ausi, ¿podrías repetir cómo saber si fluye hacia arriba o hacia abajo? Ah, sí. Sí, ese es. Es solamente esto, Quiñones. Fíjate, ¿no? ¿Por qué he determinado que fluye hacia arriba, ¿no? Sí. Tienes que fijarte qué altura tiene, fíjate, ¿no? Fíjate, esta energía que tenía era, por ejemplo, ¿cuánto era? 13, 15 metros, ¿no? ¿Te fijas? Este verde era la información que me han dado. Este es 15 metros. Y el otro era, aquí, por ejemplo, era solamente 5 metritos. Entonces, está fluyendo de energía mayor a energía menor. Ahí te das cuenta, ¿ya? Ahí es donde te das cuenta. Por ejemplo, está Quiñones. Por ejemplo, aquí hay una arcilla, ¿no? Aquí hay flujo de agua igual. Aquí, ¿hacia dónde fluye el agua en esta parte de acá? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Tienes que fijarte esta altura en la entrada. En la entrada, por ejemplo, tiene acá, a ver, 1, 2, 3 metros, ¿no? 3, 4 metros tiene acá, ¿no? ¿Te fijas? Es 4 metros. Ahora, en la salida, ¿cuánto tiene? Esto es 5 metros. Entonces, ¿hacia dónde está fluyendo 500? ¿Hacia arriba o hacia abajo? En la entrada es 4 metros y en la salida es 5. ¿Hacia dónde fluye? Siempre fluye de energía mayor a energía menor. Entonces, el agua está fluyendo hacia abajo. ¿No veo o no? ¿Por qué? Porque a la entrada, en este punto, tiene 5 metros. Y cuando sale, tiene 4 metros. Eso es. ¿Te ubicas? Listo, ¿no? Tienes que fijarte la altura nomás, fíjate. ¿Ya? Fíjate la altura, eso nomás es. ¿Alguna otra pregunta? Ya, por eso les digo, ¿no? Ahora, yo les voy a pasar ahorita un ejercicio del examen final. Entonces, solamente dibujen esto, digamos, ¿no? Pregúntenme dudas mañana y díganme cómo has determinado, y así van a aprender, porque si no, no, digo, ¿no? Entonces, como yo he hecho ahorita, igualito ustedes hagan el examen final. El INGE ha cambiado algunas cositas nada más. Igual en el examen final, igual había 3 piezómetros. Había 3 piezómetros. Entonces, esos 3 piezómetros lo ha hecho, pero eran algunos otros datos, ¿no? Pero era parecido, ¿no? Entonces, la idea, lo difícil es determinar las alturas piezométricas. Una vez que determines las alturas piezométricas, esto es multiplicar nomás, ¿no? Es eso.
¿Ya? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Listo? Entonces, les voy a pasar un examen de esto, ¿ya? Del examen final que han dado, para que ustedes puedan practicar mañana y me preguntan dudas, pero háganlo estito, ¿ya? ¿Listo? Y mañana continuamos con el corto plazo, ¿no? Entonces, como ya van a resolver igual ustedes el examen final, vamos a hacer con corto plazo, ¿listo? Listo. Listo, pues chicos, ¿ya? Mañana nos vemos. Les voy a pasar ahorita el examen final al grupo de WhatsApp para que lo puedan resolver y practicar. Y va a ser lo mismo, digamos, ¿ya? Eso es. Listo, hasta mañana.